Muchos además, ¿eh? En representación del Partido Popular, el compañero Pedro González. Buenas noches. Buenas noches. Tú preguntaste a ver si los socialistas estaban empadronados en Portugal. Hasta el último día del año. Ni un milímetro, decía un elocuente político. Hasta el último día, hasta la última tertulia del año. Pedro González. Maurici Lucena cumplió años ayer. Y ustedes dirán, ¿quién es Maurici Lucena? Es que su nombre es Mauricio Lucena Betriu, nacido en Barcelona el 22 de diciembre de 1975, presidente de AENA. ¿Y de dónde es el presidente de AENA, además de Barcelona? Del Partido Socialista Catalán, de Cataluña. Fue el portavoz del Parlamento, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cataluña. ¿Y por qué digo esto? Bueno, más allá de que empezó en el despacho de Solchaga, ¿no? Que todo queda en casa. Es decir, Sánchez, ¿qué ha hecho? Como buen socialista que es, pues colocar a todo lo suyo en distintos organismos e instituciones, más allá del Tribunal Constitucional, más allá de la Fiscalía General del Estado, y en Correo, y en Indra, y en Telefónica, y en todo lo que toca. Lo que ha hecho es también, evidentemente, en AENA, pues colocar a los suyos. Y claro, ¿por qué entro con la residencia, con el lugar de nacimiento del presidente de AENA? Porque ¿dónde se ha hecho la mayor inversión de AENA? En la terminal del aeropuerto del Prat de Barcelona. Solo la ampliación de la T1, que no sé si la han visto, que la ha dejado blanquita, todo bonita, son 700 millones de euros. Con la terminal satélite que le están haciendo para convertirlo en el aeropuerto de unión de referencia de España, aunque ellos dicen que no son españoles, para recibir dinero sí son, pero para lo otro no, ¿no? Pues no digo los catalanes, digo el Partido Socialista Catalán, que defiende las tesis independentistas también. Pues ¿qué sucede? Que la reforma es de 3.200 millones de euros. La creación de la estación satélite, incluidos los 700 millones de la T1. Claro, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De una empresa estatal? Pues del dinero que recaudan de otros aeropuertos. Entonces el dinero que recaudan en el aeropuerto de Tenerife Sur y en el aeropuerto de Lanzarote con el cobro de las guaguas y con lo que van a cobrar del aumento de las tasas en todos los aeropuertos, como si aquí nosotros nos pudiéramos ir en tren a los demás lugares, pues todo ese dinero, ¿dónde se va? Principalmente al aeropuerto de Barcelona, porque no hay otro que tenga esa inversión. Fíjense ustedes que aquel aeropuerto que ya está en desuso, que también hizo el Partido Socialista en Ciudad Real, el Don Quijote, costó 1.500 millones de euros. Un aeropuerto, un mega aeropuerto que al final pues no sirvió para nada. Y que no me saquen el de Castellón, porque el Castellón no era de fondos estatales, era de fondos autonómicos. Pero el Don Quijote de Ciudad Real, cuando estaba el PSOE, que querían ahí hacer bueno, vamos a dejarlos tranquilitos hoy porque es Navidad, víspera de Navidad, 1.500 millones. El de Barcelona, 3.200 millones. ¿Quiénes pagan eso? Los canarios. Entre otros lugares, pero principalmente los canarios, que son los que tienen mayor afluencia de turistas, son los que más recaudan. ¿Y qué tenemos nosotros? Pues 2 policías nacionales allí poniendo el sellito, no funcionan las máquinas de lectura de pasaporte, algunas sí, otras no, unos techos que como sea un poquito alto, yo afortunadamente no lo soy mucho, pero a lo mejor Valentín, como se pone de puntilla, toca el techo, porque son bajitos, con unos pasillos que hemos hecho, con unos metraquilatos separando los que entran de los aviones con los que salen, unas colas que se hacen en cada finger, en cada puentecito que va al avión, que no pueden pasar los otros por los lados, y está más o menos igual que la T2 de Madrid, de estrecho. No hablo de la T4, de la T2. Pero ¿qué pasa? Que aquí, que somos los que más dinero ponemos a la hucha común de AENA, somos los que menos recibimos. Tú has ido a la T1 de Barcelona, ¿no? Sí, claro. ¿Has visto qué bonita la han dejado? Espectacular. Es una cosa extraordinaria. Pero además enorme, ¿no? Y además como lo hacen tipo Gaudí casi, ¿no? Estas cosas. Pero eso vamos, oye, o hay para todos o no hay para ninguno. O por lo menos, si los canarios somos los que más aportamos, pues ese dinero que somos de los que más aportamos, se lo vamos a dar, y perdónenme que saque ahora ese chascarrillo, pero es que hay alguno que dice España nos roba.
Entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer los tinerfeños? Decir, Cataluña nos roba. No es culpa de los catalanes, es culpa del que se lo da. ¿La estrategia? Bueno, lo que creo que es absolutamente indiscutible que es una victoria. Creo que el Partido Popular ha ganado y ha ganado con solvencia en Extremadura, que además es un territorio socialista por naturaleza, pero que bueno, que ya lo perdió con un empate técnico en las pasadas elecciones, porque sacaron 28 y 28 diputados, si no me falla la memoria. Candidato? No, era otro candidato. Otro candidato. Acuérdate que para que se pudiera aforar el amigo del hermano del presidente, tuvieron que dimitir como 4 o 5 el mismo día para que él pudiera entrar a ser aforado, aquellos que iban a eliminar los aforamientos. Porque claro, ¿qué pasa? Que ponen de candidato a uno que está imputado por crear una plaza para el hermano de Pedro Sánchez y no enterarse que vivía en Moncloa cuando estaba empadronado en Portugal para no pagar impuestos y que no sabía ni dónde estaba la oficina, porque yo creo que esa declaración que vimos todos en los medios de comunicación de cuando fue a declarar fue cuanto menos esperpéntica, ¿no? Yo creo que Valle Inclán dice, me ganaron porque a esperpento no le podían ganar a esa declaración que decía, bueno, yo conozco a un tal Ángel, creo que era, y ¿a qué se dedica ese Ángel? Ah, pues no sé. Ese era el único compañero de trabajo que conocía, ¿no? Uno que no sabía ni cómo se pedía ni dónde tenía la oficina. Pero a lo que vamos, a las elecciones. El Partido Popular gana, solo sube un diputado y creo que hay que hacer un análisis frío como consecuencia también de la abstención. La abstención sube creo que en 8 puntos. El Partido Socialista se desangra, baja de 28 a 18, baja 10 diputados, pero hay que hacérselo ver. Y aquí a lo mejor me pierde a mí el impulso, pero es decir, que todavía haya 136.000 extremeños que voten al Partido Socialista, no ya por los escándalos del Partido Socialista en Extremadura, sino cómo los tiene absolutamente abandonados. Porque si nosotros nos quejamos del aeropuerto, el AVE de Extremadura creo que puede seguir quejándose lo que queda, ¿no? Porque además hasta Óscar Puente creo que se burla de ellos, ¿no? Cuando le sacan el tema del AVE. Vox más que duplica, pasa de 5 a 11 y Podemos, Unidas Podemos, o como se llame ahora, que no lo sé, porque yo no sé si son Unidas Podemos o antes nos enfadamos y ahora somos Podemos, nada más, pasa de 4 a 7, sube 3 diputados. ¿Pero qué significa esto? Y lo intento hacer lo más rápido posible. Creo que todo el mundo puede coincidir que el discurso de María Guardiola, del PP, es un discurso moderado, de centro, incluso se podría tachar en algunos casos de socialdemócrata, más que de democristiano. Yo creo que ella no va por la democracia cristiana, creo que es más de ese socialdemócrata, que a diferencia del Partido Socialista, pues nosotros podemos tener distintas corrientes de opinión dentro del Partido Popular, porque no hay pensamiento único. ¿Y dónde se han ido los votos del Partido Socialista? Se han ido a la abstención, se han ido a Unidas Podemos y no se han ido al Partido Popular. Y muchos de los votos del Partido Socialista, probablemente de las clases más sufridas y más castigadas, se han ido incluso a Vox. Lo digo porque a lo mejor yo no soy nadie para pedirle a nadie que reflexione al respecto y sobre todo cuando se gana, pero yo creo que fríamente tenemos que pensar que nosotros no le vamos a rascar jamás un voto al Partido Socialista, por una sencilla razón, porque no se está dando la batalla ideológica, porque no se está luchando la batalla ideológica, porque ellos han construido un muro y les ha salido bien lo del muro, porque el votante del Partido Socialista piensa que efectivamente unos son malos simplemente por ser de ultraderecha, según llaman ellos, ultraderecha. Fíjate que la última vez que apareció el PSOE por aquí, a mí me llamaba extrema derecha o derecha extrema, ¿no? Entonces, ese discurso que cacarean constantemente, al final hace que el votante medio pues decida, mira, a esta banda, porque no puedo decir otra cosa y les digo lo más fino posible, a esta banda no los puedo votar, entonces me quedo en casa. Y entonces hay que hacer esa batalla ideológica para que cuando digan a esta banda no los voy a votar a la alternativa que es el Partido Popular. Fue que dentro de las posibles pactos a realizar,
La mayoría está en 33. El Partido Popular tiene 29. ¿Qué pasa? Que la izquierda... ¿Con Unidas Podemos puede gobernar? Claro, no, pero digo, no hace falta gobernar. La izquierda, si tanto miedo dice a lo que ellos llaman ultraderecha, que yo vuelvo a repetir que la ultraderecha para mí era Fuerza Nueva o Falange de la Fe y estas cosas, ¿no? Pues podría abstenerse. Oiga, yo por España o yo por Extremadura, para que no entre Vox, me abstengo. No, lo que hace es decir que la que ha ganado las elecciones ha fracasado, que eso es lo que ha dicho el que no dimite el que dimite como secretario general, pero no renuncia al acta para seguir aforado, ¿no? Que es el candidato socialista. Pero es que después, ¿qué le sucede a Vox? Vox yo creo que está pidiendo también cierto respeto, ¿no? Es decir, oye, yo no soy un comodín cualquiera, y usted pues tendrá que aplicar ciertas políticas que yo le exijo si quiere gobernar. Ahora, habría que ver una cosa, habría que ver si ellos se ponen en el posible castigo de no apoyar un gobierno del Partido Popular que se pudiera ir de nuevo a elecciones o que tuviera que gobernarse en minoría con el apoyo de los partidos de la izquierda. Y entonces esto es un juego Mira, Pedro... Sí, porque ellos quedarían fuera de juego también. Claro, no tú creo sabes, que les interese tampoco. ¿Tú sabes la conclusión que yo saco de aquí? Que cuanto el PP más ataca al Partido Socialista, en vez de crecer el PP, crece Vox. Y yo creo que ese puede ser un patrón que se esté dando. O sea, fíjense ustedes, que cuanto ustedes poco al Partido Socialista, para lo que tiene el Partido Socialista, cuanto más ustedes atacan al Partido Socialista, pero no crecen ustedes. No estoy de acuerdo contigo. No, pero es que no tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero no estoy de acuerdo contigo porque tiene que ver Guardiola, si algo ha hecho es no atacar al Partido Socialista en la campaña, por lo menos no se le conoce declaraciones. ¿Tú te imaginas que un candidato o una candidata del Partido Popular se presentase estando investigada en una causa criminal por ayudar al amigo del presidente del partido a tener un puesto de trabajo, se presentase a las elecciones? Bueno, no hay informativo de televisión española, de la Internacional de Televisión Española, el canal internacional de la SETEMA, bueno, le tirarían hasta la cámara encima. Entonces, al Partido Socialista se le ataca poco, creo yo, desde mi punto de vista del Partido Popular, se le ataca poco para lo que hace el Partido Socialista. Es que lo del Partido Socialista hoy en día eso es inasumible en cualquier otro país democrático. Porque vamos a ver, a ningún ministro del Partido Popular se le conoció que utilizara dinero público para irse de prostituta. A ningún director general del Partido Popular utilizaba el dinero público para meterse cocaína. A ningún miembro de las altas esferas del Partido Popular se le ha visto esnifando con prostitutas en fotografía. No. A ninguno. Y es decir, es que a veces comparamos supuestos, que yo no los estoy defendiendo, pero comparamos supuestos que son en el otro extremo. Y entonces yo tengo que reivindicar que esa equidistancia es injusta. No voy a hacer... Pedro González. Si comparamos Singapur con Malasia, tenemos el ejemplo del capitalismo y el socialismo, ¿no? Malasia en la absoluta miseria y Singapur, pues, uno de los países más prósperos que pudiera haber. Pero más allá de ese apunte, yo creo que la TF5 está saliendo ahora, o está empezando a tener problemas también a la vuelta, ¿no? Creo que los problemas de la ida ya los teníamos de siempre, por la mañana, yo por lo menos desde que iba a la universidad, hace ya algunos años, bueno, pues teníamos las colas. Es cierto que no son, salvo que haya incidentes, no son de esa duración que se tenía antes, aunque todavía es demasiado denso o demasiado lento, y eso también acaba desesperando porque uno lo va interiorizando y se va desesperando cada vez más y tiene menos paciencia. Pero ¿qué pasa? Que tanto a la ida como a la vuelta, porque ahora a la vuelta está saliendo algunos puntos negros, uno es la subida de Guajara, sobre todo hasta que llega al aeropuerto de Los Rodeos, y otro es la subida de la Cuesta a la Villa, porque hay quienes no saben acelerar y se empeñan en ir por la izquierda. Es verdad, es un punto nuevo. Sí, es nuevo, pero se empeñan en ir por la izquierda y va la gente frenando hasta que llega la cola hasta la Victoria. Pero dicho esto, lo cierto es que en esos horarios
precisamente no son los horarios en los que están los turistas, porque por la mañana están desayunando en el hotel O durmiendo. o durmiendo y a la hora de vuelta están ya entrando en la cena en el hotel, normalmente, con lo cual, y además uno cuando va no se encuentra tantos vehículos de alquiler, Y con la además pegatinita hay de muchos alquiler más allí. turistas en el sur que en el norte. También. Suelen ser los residentes. Y la vivienda vacacional. No, pero bueno, suelen ser, sí, pero suelen ser los residentes, Todo suelen ser turismo los, de hoteles, sí, pero bueno, la vivienda vacacional no llega a los extremos de colapsar una autopista. ¿Qué pasa? Que decimos, colectivizamos el transporte. Yo que intento utilizar el transporte público cada vez que puedo, lo cierto es que, conociendo como se han nombrado otros países, mira, Bogotá en Colombia tiene unos carriles para su transporte colectivo, ¿no? Para el colectivo. Sin embargo, allí no lo llaman atasco, lo llaman trancón. Los trancones duran 4 horas, tranquilamente, y tiene muchos más carriles. Pero ese transporte colectivo no ha desahogado las carreteras. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente hace falta una planificación, hace falta más infraestructura. Yo estoy totalmente de acuerdo que el tranvía tiene que llegar como mínimo al aeropuerto, porque la 020 de Tizza, que va hasta La Laguna y hasta Santa Cruz, pues a veces va vacía. Va vacía, y la 030 que va desde el aeropuerto, son las que salen del aeropuerto del norte al puerto, pues muchas veces también va vacía, siendo una línea que podría ayudar mucho. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay la necesidad de una retirada inmediata de vehículos que se estropean. Para eso la Guardia Civil de Tráfico no solo tiene que estar para multar, sino como ha hecho hoy, que ha habido un accidente en La Victoria, un poco más abajo de La Victoria, ir corriendo a atender, a hacer el atestado lo más rápido posible, y un servicio de grúa que en menos de 15 minutos retire los vehículos para que no se produzca el atasco. Después, a lo mejor habría que poner algunos setos en el centro para que, lo que digo yo, la cola de los curiosos, que es la del otro sentido, que he visto vehículos parados en medio de la carretera para ver lo que pasa en el otro lado. Dice, pero oiga, pero que va a provocar usted un accidente en el sentido contrario, simplemente por curiosidad, por golifiar, como decimos aquí, ¿no? Y evidentemente habría que ver, decía Valentí, hacía un apunte con respecto a la pérdida de aparcamiento. Igual habría que plantearse la posibilidad de hacer aparcamientos subterráneos, que serían esos aparcamientos que pudieran servir de desahogo. Porque ¿qué es lo que sucede? Que no hay que olvidar la orografía que tenemos en Tenerife. Entonces, claro, dile a una persona que vive en las Toscas, ya sea de Santa Úrsula, de La Victoria o lo alto de La Matanza, que no tiene guagua hasta allá arriba, porque no hay un servicio de guaguas pequeñas que puedan llegar allí. Oiga, si yo tengo mi vehículo, pero llego hasta unos aparcamientos subterráneos, o unos aparcamientos que estén de forma disuasoria, dejo el vehículo ahí y cojo una guagua lanzadera hasta Santa Cruz, encima que me ahorro el aceite, la gasolina y la rueda y el desgaste del vehículo, pues, y me sale gratis, pues a lo mejor saldría rentable. Pero claro, si tengo que subir con la compra allá arriba, pues tengo que llevar el coche, ¿no? No, a ver, el Partido Socialista. No, pero lo que hay que decirle a los podemitas y a todo esto que a veces se le hace mucho caso, que fueron los que impidieron el tren y que se avanzara en el tren en el mandato pasado, porque pactaban desde fuera con Pedro Martín, lo que hay que decirle, oiga, haga usted como sus compañeros en Gran Canaria, que en Gran Canaria lo veían, sí. Era o sea, para el comunista, el transporte en Gran Canaria, el tren era una maravilla, imprescindible, y una labor de espíritu comunitario. Y aquí no lo quería. Digo esa frase, pero seguramente sería alguna cosa rimbombante de esas que dicen, y después resulta que aquí en Tenerife era una atrocidad medioambiental, ¿no? Hay países caribeños que suelen utilizar esa guaguita en la que hacen los cumpleaños, un montón de luces y demás. ¿Sabes lo que pasa? Yo puedo entender que la idea, el espíritu que se tenía era bueno. ¿Qué pasa? Que no hay nada que no toque el socialismo que no manche. ¿Por qué digo esto? Oye, ¿quién fue la que firmó el contrato para comprar en un negocio de 1.500 millones de euros las balizas? ¿Saben ustedes quién fue? La fontanera del PSOE, Leire Díez. ¿Cómo va a ser eso? Sí, cuando estaba metida, enchufada en Correo. Entonces,
aprovechando el momento en el que se iban a... Información privilegiada. Es verdad, Vamos a decir por si acaso presuntamente, ¿no? Quiero Presuntamente. información No, pero más privilegiada, que, no, ¿sabes lo que pasa? Es que como son tantos uno detrás de otro, a veces yo me toca hacer un esquema, no se crean ustedes, porque, claro, un día voy a sacar los casos que está implicado el PSOE, o donde tiene intereses económicos espurios, y en esta mesa que tenemos aquí de Platón no me van a caber los folios. ¿Qué sucede? Que digo, el espíritu puede ser bueno. ¿Cómo hacer las cosas? Imponiéndolas, ¿no? Imponiéndolas sin tener en cuenta absolutamente nada, y además no voy a hacer que, por lo que parece, presuntamente, alguien se pueda quedarse en un negocio, ¿no? De esto, porque al final manchan todo. Que es lo mismo que sucede con los visum. ¿Qué pasa con los visum? Que es que no se ha hablado que ha habido una amenaza de huelga de los inspectores de Hacienda, de hace poquito. Sí. ¿Y qué han dicho los inspectores de Hacienda? ¿Cuál era el motivo de amenaza de los inspectores de Hacienda? Dejen en paz a los pequeños empresarios, que los estamos asfixiando, que ya no le podemos sacar más. ¿Los propios inspectores? Sí, señor. Entonces, ¿por qué? Porque... ¿Pero de la estatal o la autonómica? Estatal. La estatal. Estatal. ¿Por ¿Por qué? qué? Los de la autonómica no. La autonómica no sé yo, no los conozco. Hoy no información. inspeccionan. También. Pero ¿qué es lo que sucede? Que claro, esta inspección vamos a ver, primero que los bancos normalmente, si es para un comercio, los visum te los tienes que tener a título personal, no los puedes tener en empresas de negocio. Pero puede ser que alguien lo tenga en empresas de negocio, pero es que están abocando a la gente a la informalidad, a la economía sumergida. ¿Por qué? Porque es que vamos a ver, es que se graba todo. Son ya 3.500 páginas de Boletín Oficial del Estado que salieron en este año que se acaba, de nuevas normas para los empresarios. Ha subido las cotizaciones. La nómina de los empleados llega ya al 40% de cotizaciones, más a eso le quitas la retención. Es decir, una nómina de 1.500 euros le cuesta al empresario 3.000. Porque es así, pero en cambio se lleva 1.200 el trabajador. Y claro, encima ahora te vienen con los visus, porque el problema dice, no, es que solo es entre particulares. Solo es entre particulares y no afecta a los particulares, solo a los empresarios. Claro, el problema está en qué considera Hacienda, en qué momento determinado que eres o no particular. Claro, hablaban de la reiteración. Claro, si tú tienes, por ejemplo, alguien que se dedica, vamos a poner un ejemplo ahora en esta fecha. Oye, yo soy el administrador de la asociación, el administrador de facto, que le ha tocado gestionar la lotería este año. O una comisión de fiesta. Una comisión de fiesta. El pobre hombre ahí, o la pobre mujer ahí, que le cuesta dinero a su bolsillo, gestionando las cosas de fiesta. Y todo el mundo, venga, pues yo te pago con un visum la lotería, o te pago la rifa con visum. Claro, la reiteración al final te llega a Hacienda y te dice, con esa presunción de veracidad que tiene Hacienda, te llega y dice, oiga, usted está haciendo una actividad empresarial o profesional no declarada. ¡Pum! Chuchazo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que además estamos en un sistema que te llega, te meten el chuchazo de Hacienda y para poder recurrir tienes que pagar. Porque si no te embargan absolutamente todo, te embargan hasta 17 céntimos que puedas tener en la cuenta bancaria. Y después vete a reclamarle, oiga, que usted me ha embargado por debajo del salario mínimo interprofesional. Ah, pues el recurso le tarda 3 meses en resolver. Oye, ¿de qué como entonces? Ah, bueno, pues vaya usted a Cáritas parroquial. Pero Hacienda siempre ha sido así. No, así, en los últimos años, como Toro, no digo que no. Pero yo soy de los que... Ha sido siempre así, pero... Hacienda dice tú que ha sido siempre así, y yo siempre he venido, y creo que reivindicando que no podemos tener un sistema tan intervencionista y un sistema tan agresivo y un sistema que además es un engañabobo. Y yo soy el primer bobo, me explico. ¿Por qué engaña a los ciudadanos como con el sistema de la autoliquidación? ¿Qué sucede en otros países? En otros países usted le da la contabilidad. Oiga, tome la contabilidad y dígame usted cuánto tengo que pagar. Entonces, si hay un error, el error es de la administración, que me ha informado mal. Otra cosa es que yo falseé la contabilidad. ¿Qué es lo que sucede en España? No, me autoliquido yo, con lo cual el error siempre será mío. Y entonces me llevo el recargo de la sanción y los intereses de demora. Y es más, hay algún que otro ciudadano que haya recibido el borrador de la renta erróneo por parte de Hacienda, lo presenta y dice, no, usted tenía la obligación de revisarlo. Sanción también por haberlo presentado mal. Pedro González, ¿qué le decimos a toda esa gente que está al otro lado del cristal?
Pues habrá que decirle feliz Navidad, digo, o feliz Nochebuena y mañana Navidad, como aquel chiste, ¿no? Que se decía que no viene a ser más que la expresión de que efectivamente en esta fecha intentamos reunirnos con los seres queridos. Ojalá eso lo hagamos siempre a lo largo de todo el año, que nos sirva también como reflexión, porque llega una fecha que, como decía Valentín, pues tristemente algunos no pueden celebrarlo, algunos ya no están con nosotros, como también nos decía Diana hace un momentito, pero yo creo que hay que renovar la fe. Lo que recordamos en esta fecha es el nacimiento de Jesús, y Jesús llegó con un mensaje, que era renovar el espíritu, llenando de corazón de gratitud y de paz. Gratitud por lo que tenemos, gratitud por lo que se nos ha dado, de paz para el próximo año, para tener esa tranquilidad necesaria en todo lo que hacemos, y sobre todo que tengamos la esperanza de que aquellos seres queridos nos vamos a reencontrar el día de mañana con ellos. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Salud.